Una extraña aparición. En los límites de Puebla, a unos kilómetros de la Ciudad de México, los lugareños de varios poblados que se encuentran en esta zona narran un caso espeluznante, el cual es muy similar a las apariciones del charro negro, con la curiosa característica de que en este caso es una mujer la que se aparece. Pedro Durán también es parte del equipo de investigación. Él es originario de Tecihuatlán, Puebla, y frecuenta muchas veces el lugar donde vivió en su niñez. Tiene muchos amigos que son campesinos y que cuentan infinidad de historias y leyendas de este tipo. Algunas parecen ser ciertas. Juan es un buen amigo de Pedro y es un campesino que conoce bien todos los alrededores, ya que cuando era joven también se dedicaba a cazar animales para venderlos. Juan ha conocido a los familiares de aquellos que han querido presumir de mucha valentía y han muerto en el más completo de los misterios. Él nos cuenta que en una ocasión en que dos hombres caminaban por una solitaria vereda, sucedió algo inexplicable. Su amena charla fue interrumpida súbitamente por la aparición sobrenatural de una mujer vestida de negro, quien montaba un caballo. Esta mujer se postró frente a los campesinos, invitándolos a subir al corcel con ella. Llevaba un largo vestido de encaje que mostraba una figura atractiva, pero el rostro no se le veía. Uno de los hombres no lo pensó y se fue con ella, creyendo que tendría una agradable aventura. Cuando el conquistador subió al caballo, la mujer levantó la cara, descubriendo el velo que le caía suavemente sobre el rostro. Era una calavera, era la muerte misma, pero el incauto ya no pudo bajarse y arrancaron en frenético galope. Solo se escucharon los gritos de aquel infeliz que había obsequiado su alma. El otro campesino, lleno de pavor, echó a correr como el viento, sin detenerse ni un momento hasta llegar a su casa. Tal como sucede en todos los pueblos, contó lo sucedido a varias personas y entonces fueron en grupo con antorchas y armas a buscar al hombre extraviado. Revisaron todo el valle y las colinas, hasta que al fin hallaron el cuerpo sin vida. Le habían sacado los ojos, dejando las cuencas vacías y calcinadas. Su cuerpo parecía estar aplastado y un rictus de terror se dibujaba en su lacerado rostro. Se dice que no fueron los únicos en presenciar la aparición de esta mujer. Sea cierto o no, por si las dudas, mejor será no aceptar dinero o subir a caballos de personajes desconocidos. Y ya que hablamos de mujeres misteriosas, pasemos ahora a más leyendas, también populares entre nuestra gente. Un esqueleto maldito. Hace muchos años, una de mis tías se fue a estudiar medicina a la ciudad de San Luis Potosí, aquí en México, y durante su estancia en la ciudad se quedó a vivir en casa de su hermano y su esposa, quienes la recibieron de buen modo. Ahora bien, me cuenta mi tía que para pasar la materia de anatomía necesitaba estudiar el esqueleto humano, y que para ello, ya que no se podía permitir pagar uno de fibra de vidrio u otro material, le pidió a su maestro de anatomía que le consiguiera un esqueleto en préstamo. Así, un día su maestro llegó con el esqueleto en una caja larga y se lo entregó, con la condición de que lo regresara después del examen. Mi tía, muy contenta, se llevó el esqueleto a casa, y como si tal cosa no les importó a su hermano y su esposa. Pasaron los días y me cuenta mi tía que una noche se tuvo que quedar hasta muy tarde estudiando en su cuarto, que está muy cerca del baño y en donde por falta de espacio guardaba el esqueleto en su caja, recargada en una pared, cuando de repente oyó unos ruidos provenientes del baño. Pensando que era su imaginación o su cansancio, no le dio importancia. Sin embargo, el ruido persistía. Se acercó al baño, que estaba vacío, y con sorpresa se dio cuenta que el ruido provenía de dentro de la caja, y sonaba como si alguien estuviera rascando la pared de la caja. Adela, mi tía, se quedó impresionada y descartó cualquier otra opción,
como una rata o algo así, ya que la casa la fumigaban constantemente, además de que la caja era de gruesa madera, por lo que no era fácil que un animal la royera. Trató de no darle la mayor importancia y lo dejó pasar. Sin embargo, días después su cuñada le platicó que por las noches oía ruidos raros en el baño, como si alguien estuviera rascando una pared, pero jamás hizo el intento de asomarse a ver qué era. Mi tía no le había platicado nada a nadie. No sabían explicarse esta situación, hasta que una noche en que mi tía seguía estudiando, se empezaron a oír los ruidos del baño fuertemente, pero como estaba muy ocupada, hizo como si no los oyera, hasta que su cuñada entró a su cuarto muy pálida y casi histérica. Le dijo que acababa de entrar al baño y claramente se oía cómo rascaban desde dentro de la caja, pero ahora de una manera diferente, como si alguien tocara con los dedos una melodía. Ambas, a pesar del miedo, se acercaron al baño a ver, cuando de repente, y para su admiración, la caja empezó como a dar pequeños saltos, por lo que gritaron de miedo, atrayendo con sus gritos a mi tío, que no sabía la causa de tal alboroto. Su esposa, muy nerviosa, le platicó lo sucedido, pero mi tío, como no daba importancia a esas cosas, se acercó a la caja y la abrió. Y para admiración de su hermana y su cuñada, el esqueleto estaba intacto, pero no había ningún animal u otra cosa que hubiera causado todo el numerito que acababan de presenciar. Después de esto, mi tía y su cuñada pasaron la noche en vela, y al día siguiente su cuñada le ordenó que sacara el esqueleto de su casa, a lo que mi tía obedeció. Hasta ese momento todo quedaba confuso, pues mi tía se decía que no había explicación para tales hechos, pues el esqueleto era una imitación. Sin embargo, al llegar a la facultad, buscó al maestro y le llevó la caja con su contenido sin explicarle lo sucedido. El maestro se sorprendió, pues le había dicho que se quedara el esqueleto para estudiarlo hasta el examen, para el que faltaba todavía una semana. Pero como mi tía no le daba ninguna explicación, el médico le dijo: «Adela, no habrá creído los chismes acerca de este esqueleto, ¿verdad?». Mi tía, al no saber de qué hablaba su maestro, le preguntó que cuáles eran dichos chismes. «Bueno, como usted se habrá dado cuenta, el esqueleto es de un muerto, si bien el barniz y su antigüedad le dan otro matiz. Sin embargo, varios de los alumnos a los que les he prestado este material aseguran haber oído ruidos que provenían de dentro de la caja durante la noche. Pero usted no cree en esto, ¿verdad?». Mi tía, al oír esto, prefirió no contarle nada a su maestro, pero eso sí, se quedó muy sorprendida. La enfermera fantasma del Panteón Inglés de Real del Monte. La siguiente historia también es sobre uno de los huéspedes del panteón, la señorita Surjar, enfermera de origen holandés cuyo cuerpo descansa en Real del Monte. La señorita Surjar llegó en 1920 a Real del Monte. Fue invitada a laborar en el Hospital del Real para mineros cuando vivía en Inglaterra. Al llegar a territorio mexicano, conoció por su propia experiencia la gran cantidad de servicios de salud que tenían los trabajadores de las minas, quienes a menudo encontraban la muerte en ellas debido a las continuas explosiones para abrir vetas, las emisiones tóxicas provenientes de las entrañas de la tierra o los continuos accidentes por falta de equipamiento de seguridad. A partir de su llegada, dedicó su vida a sus pacientes, pues nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que su trabajo se convirtió en parte esencial de su existencia. Incluso seguía cuidando a los enfermos después de haber terminado su turno. La señorita Surjar falleció el 26 de octubre de 1956 y fue enterrada en el Panteón Inglés de Real del Monte
como agradecimiento de parte de los dueños de las minas, por su empeño en el cuidado de sus pacientes. Se estableció incluso un día de luto por esa muerte, además de que gran parte del pueblo acudió a su entierro, ya que tanto los trabajadores como sus familias estaban muy agradecidos por todo lo que había hecho por ellos. La enfermera había amado tanto a México que pidió ser enterrada en el suelo donde tanto trabajó. Habían pasado 10 años de su muerte cuando en la mina sucedió un terrible accidente. Mientras unos trabajadores hacían una perforación para explotar una veta, se encontraron con una bolsa de gas sulfuro que hizo explosión y lastimó a 15 trabajadores, de los cuales casi la mitad murió antes de llegar al hospital. Uno de los heridos era un trabajador de 59 años de edad, llamado Simón Fernández, que al año siguiente iba a jubilarse. La mayor parte del tiempo estuvo sedado, ya que había sufrido varias quemaduras en las piernas que le provocaban dolores insoportables. A veces se preguntaba si no sería mejor morir a seguir sufriendo de la forma en que lo estaba haciendo. Después de todo, ya era un hombre viejo y había vivido. Llegó la noche y con ella nuevamente la agonía de Simón, pues ya había pasado el efecto de los medicamentos. De pronto llegó una enfermera, quien de forma dulce le preguntó cómo se sentía y cambió sus vendajes. Le volvió a administrar el fármaco y se quedó un rato con él. Simón no la reconoció hasta que le dijo: «No es bueno desear la muerte, Simón. Ella vendrá sola cuando sea pertinente. Descansa y te pondrás mejor. Aún no es tu tiempo». El hombre abrió los ojos y la reconoció. Era la señorita Zújar en persona lo que le hablaba, quien le había cambiado el vendaje y había administrado la medicina. Simón, asombrado, no pudo hablar, pues él la había conocido en vida a esta admirable mujer y había sentido gran pesar por su muerte. Cuando por fin pudo articular palabra, la señorita Zújar ya había desaparecido de su vista. Después de algunos días, Simón salió del hospital por su propio pie, no así 8 de sus compañeros que lamentablemente fallecieron. Cuando visitó a los otros sobrevivientes, estos le contaron de la gentil enfermera que de noche los cuidaba, escuchaba y sanaba sus heridas. Ninguno sabía que se trataba de la señorita Zújar, pues la mayoría eran jóvenes que no la habían conocido en vida, pero sus descripciones coincidían con la de Simón. Se cuenta que la señorita Zújar siguió apareciendo en el hospital, cuidando a enfermos con gran dedicación. Se dice también que cuando murió toda la generación de obreros con los que ella había trabajado, dejó de aparecer. Lo que es seguro es que esta admirable enfermera se dedicó a su trabajo aún después de su propia muerte. El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Zújar, de tal suerte que en su lápida El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Zújar, de tal suerte que en su lápida está escrito: «Ella fue una enfermera que amaba a sus pacientes y sus pacientes la amaban a ella».